Seguimos aquí en Activando la Mañana y vamos a hablar de violencia. Sí, señores, que no solo es necesario, sino urgente y buscar soluciones que nos creen seguridad, que nos creen confianza y que seamos una mejor sociedad. Por eso, hoy recibimos aquí en el programa a Zenaya Hernández Fulgencio, abogada. Bienvenida. Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, Zenaya. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es violencia? Para que las personas puedan identificarlo. Cómo no, la violencia es todo acto que pueda causar dolor o sufrimiento a una determinada persona, en este caso sería la mujer, y hay distintas formas de llamar la violencia. ¿Por qué la mujer y el hombre no reciben violencia? No, por eso le decía, Ajá. son los distintos actos que causan esta situación en las personas, pero en este caso, como vamos a hablar hoy de la ruta crítica, nos enfocaríamos directamente en lo que es la violencia hacia la mujer. A propósito del mes. Así es, y estábamos hablando detrás de cámaras, a propósito también de los distintos tipos de violencia. La gente solo acude a las autoridades normalmente por violencia física, pero por los otros tipos de violencia también puedo someter a una persona. Claro que sí. Inclusive una persona puede ir a una de las unidades de violencia intrafamiliar o a un destacamento, poner una denuncia por violencia física, y ya después que está en la unidad, cuando se hace todo el expertise necesario para determinar todo lo que esa mujer puede necesitar, se puede verificar si ella está siendo víctima también de violencia psicológica e inclusive detectar otros tipos de violencia que ella pueda estar sufriendo. Y si de alguna manera una persona, aunque no tenga una agresión física tal, pudiese determinar también que está siendo víctima de violencia psicológica y puede interponer su denuncia. Claro, sumamente interesante. ¿Cómo darnos cuenta, tal vez con algunos ejemplos, que estamos siendo víctimas de violencia, pero de una manera muy sutil, que inclusive no podamos identificarla? No, eso es un caso normal, eso es cotidiano, que mi pareja, que mi amigo, lo que sea, me trate de esa manera. Sí, claro que sí. Nosotros siempre hacemos un llamado para poder estar pendiente de cuáles serían esas situaciones que pudiesen estar provocando una situación de violencia en una mujer, dígase la violencia psicológica. Una mujer víctima de violencia, tenemos que estar muy pendientes, que puede mostrarse de diferentes formas. Porque bien, una persona puede manifestar que está siendo víctima de violencia con su aspecto físico, una persona que tenga poco ánimo de hacer cosas, una persona que pasa de tener una vida muy activa a tener una vida un poco inactiva, pero también debemos tomar en cuenta que una víctima de violencia puede ser una mujer, una compañera nuestra de trabajo que pueda venir y todos los días esté muy bella, muy arreglada, muy alegre, muy contenta, y puede estar pasando un proceso de violencia, porque es que la violencia muchas veces lo que hacemos es que la normalizamos. Normalizamos los actos de violencia, normalizamos lo que vivimos y tener en cuenta que todo aquello que nos cause daño o sufrimiento o de alguna forma provoque ansiedad en nosotros, debemos de hacernos la pregunta si de alguna forma estamos siendo víctimas de violencia. ¿Cuál es la ruta crítica de la violencia? Es que la ruta crítica de la violencia, yo lo voy a definir de una forma muy sencilla. Imaginémonos una ruta o un camino donde hay diferentes estaciones y a la mujer le toca transitar por este camino. Este camino puede estar teniendo o puede tener muchas dificultades en ese camino, y estas estaciones son las estaciones donde la mujer debe de detenerse en cada una de ellas para poder buscar atención en el proceso que ella está viviendo. Y lo digo porque una mujer víctima de violencia puede tener violencia psicológica, económica, puede ser una mujer que ha sido agredida físicamente, pero también es una mujer que puede estar pasando por un proceso de violencia económica y que está residiendo con sus hijos y no tiene la ayuda necesaria del padre de los hijos. Entonces está viviendo una violencia económica esta mujer. Vamos a explicarle a la gente cuál es esa. La violencia económica es toda aquella violencia que viene a traer un menoscabo en la vida de la mujer, en el aspecto económico, en sus pertenencias, en sus cosas. Muchas veces ella se le cuarta del acceso que pueda tener de su economía en esta parte. Además
de que es toda acción u omisión que venga a crear ese menoscabo económico en la mujer. Porque como mencionaba, el hecho de que ella no pueda tener acceso a tener una manutención efectiva de sus hijos, crea en ella esa situación económica. Y son muchísimas las relaciones que se tienen que quedar ahí precisamente por este tipo de violencia, porque no tienen cómo desenvolverse económicamente, nunca ha sido una mujer que trabaje o que reciba ingresos significativos para mantener un hogar y tienen que mantenerse en esa violencia y también tal vez otro tipo también de violencia que ejerce su pareja sobre ella debido a esto. Claro. Hemos tenido casos, en mi experiencia, de mujeres que trabajan y tienen muy buenos sueldos y también estas mujeres son víctimas de violencia económica. ¿Y cómo? ¿Por qué? Sí, porque de alguna forma la pareja trata de coartar esa situación. ¿Ganando ya su dinero? Así es. ¿Se lo coge el dinero? Hemos ¿Se lo tenido, coge? No, pero ella es una mujer también que tiene baja autoestima, podría decirse. es que la violencia es muy abarcadora. Ok. Y toda mujer que sufre un proceso de violencia está sumida en el círculo de la violencia. Exacto. Y este círculo viene a arropar todo lo relativo y en la vida de la mujer. Y sí, hemos tenido casos donde esta violencia económica, que de ahí la importancia de mencionar esta violencia económica dentro de los tipos de violencia que sufre la mujer. Porque no es solo la parte de no tener acceso a la manutención de mis hijos, es también la parte de que de alguna forma yo no puedo tener el acceso completo a mi situación financiera. Y por ejemplo, estos casos que ya quizás son casos donde se ha llegado muy lejos y la mujer tiene mucha dependencia de su agresor, incluso emocional. Vemos muchas veces cuando se hace la denuncia y de repente la retira, o de repente cuando él le dice, no, mi amor, es que tú me haces que yo me ponga así y ella se lo cree. ¿Cómo se manejan esos casos? Lo primero, siempre en los abordajes de las diferentes entrevistas que hemos tenido y que se han presenciado de parte nuestra en Profamilia, es el mensaje de que una mujer que está viviendo violencia es una mujer que le está pasando muy mal. Es una mujer que necesita mucho apoyo, mucha consideración específicamente de las personas que le están rodeando, dígase el círculo de amigos, los familiares y todo esto. Pero la intervención temprana o la intervención ya sea directa en la parte del apoyo emocional en psicología es fundamental para que la mujer pueda salir del círculo de la violencia. Una mujer que sufre violencia le está pasando sumamente mal y muchas veces los que están fuera mirando dicen, ella está ahí porque le gusta que la maltraten, ella pudiese salir, pero lo que ella está viviendo, lo que está interiorizando es muy difícil. Es muy difícil, por eso es que debe de tener un apoyo emocional muy efectivo. Bueno, entonces hay solución al final, o sea, estamos en la oscuridad y podemos ver la luz al final del túnel. Sí, podemos ver la luz al final del túnel, de ahí la importancia de que tengamos programas como este, que trate de visibilizar lo que es la violencia, los tipos de violencia, cómo la mujer pudiera salir. Nosotros desde Profamilia tenemos un departamento de apoyo emocional, de asesoría legal, y en sí todo el personal de nuestra clínica está capacitado para recibir las víctimas de violencia que vayan a requerir nuestros servicios. ¿Cómo se pueden acercar hasta ustedes? ¿Dónde tienen que dirigirse? ¿Con quién hablan? Para que sepan todas las pautas. Porque tal vez hay personas que quieren hacerlo, mujeres, hace tiempo y no saben ni siquiera cómo acercarse. Sí, nosotros tenemos 3 clínicas acá en el Gran Santo Domingo, tenemos 2 clínicas en Santiago, una clínica en San Francisco y una clínica en San Cristóbal. Bien. Pero de igual forma a través de nuestras redes sociales, que sepan también que nosotros tenemos un acceso a un teléfono, un número de teléfono que es específicamente para la asesoría legal. ¿Existe pronta respuesta? Así es. Okay. La asesoría legal se da en días indistintos en las diferentes clínicas de Profamilia, pero también tenemos un teléfono, si pudiese darlo, Por para supuesto que sí. es el 829-259-6288, que es el teléfono directo para la asesoría legal. Y en el caso, por ejemplo, de una persona, o sea, poniendo todos los casos que pueden pasar o todos
lo que puede pensar una persona. Por ejemplo, que yo no actúe a tiempo y ha pasado mucho, no importa el tiempo que haya pasado del episodio de violencia. No importa. Aquí lo necesario es que se haga visible. Y lo digo porque hay mujeres que existe en un determinado momento un detonante que las hace denunciar, ya sea por una violencia física que ella entienda que ha sido muy fuerte, porque muchas veces todo está en la forma de cómo la mujer pueda percibir en el momento lo que le está pasando. Entonces, la violencia no se mide como otros delitos, que vamos a decir, dígase un robo, un atraco, algo así, se determina precisamente quizás por los elementos que tengamos ahí. La violencia es mucho más amplia. La violencia, para poder analizar y tener lo pertinente para llevar un caso en lo que es la violencia intrafamiliar o violencia de género, debemos saber que es todo un camino que esta mujer ha venido transitando, todo lo que ha venido sufriendo. Y en sí la violencia se mide a través de toda esa vivencia que han tenido las mujeres. Ok, Zenaya, en el caso de la violencia psicológica, que es probable que la mujer entienda que no está viviendo violencia, que es algo normal, como parte de la convivencia. Ajá, exactamente. O sea, ¿cómo se puede distinguir? La violencia psicológica, por eso es muy importante que al momento de buscar ayuda por un determinado proceso de violencia, la mujer tenga una intervención con un especialista en la materia, que es quien va a ayudar a determinar el nivel de violencia en el que está inmersa esa mujer, porque los niveles de violencia son diferentes y es muy posible que esa víctima que está frente a esa psicóloga esté pasando o esté en el círculo de la violencia, y hay que ver en qué nivel de ese círculo esa mujer se encuentra para poder intervenirla de una forma eficaz. ¿Cómo se refleja esto? Además ya de los puntos que nos dio, que puede ser una persona muy activa y está más tranquila, cambiar su forma de vestuario, tal vez dejar de participar en tantas actividades como lo hacía con frecuencia, pero en su temperamento, por ejemplo, puede ser una persona que no le importa que su opinión sea escuchada, y no solamente delante de la persona que está ejerciendo violencia sobre ella, sino en cualquier círculo. Sí, por eso decía anteriormente, es que se puede manifestar de diversas formas. Okay. Hay mujeres que disimulan muy bien su situación, que disimulan lo que les está pasando, ya sea porque pudo haber vivido anteriormente en su linaje, de su abuela, de su madre, episodios violentos, y ella pues nunca haber visto una respuesta por parte de ella, si puede estar replicando. Pero también puede ser porque de alguna forma normaliza o ha normalizado su situación de forma tal y pueda entender que ella sola puede con el proceso. Yo voy a salir de esto, todo va a estar bien, él va a cambiar, no siempre es y así. sin ayuda no va a pasar. Y sin ayuda no va a pasar. Ok, la infidelidad es violencia. Lo que pasa es que debemos de verlo desde el punto de vista psicológico, en qué tanto esa infidelidad está provocando una situación de dolor e incertidumbre en esa mujer. Ya es una enfermedad desde la persona que hace la infidelidad, ya tiene algún tipo de problema mental, eso está establecido. Así es. Entonces, que quede, o sea, establecer en esta parte que todo aquello que cause dolor y sufrimiento en cuanto al aspecto psicológico de la mujer es violencia. Entonces, no mencionar quizás la infidelidad como tal, pero si eso le está causando un proceso de ansiedad, pues entonces en ella está provocando violencia. Exacto. Así es. Muchísimas gracias, Zenaya. Estuvimos conversando con Zenaya Hernández Fulgencio sobre la ruta crítica de la violencia. De verdad, gracias por educar a nuestro público en ese aspecto. En la orden siempre. Gracias a usted.